Bendiciones, mis amados. Bueno, de nuevo con ustedes. Y estamos hablando del tabernáculo hecho con las manos de Dios en el corazón del hombre. Donde a Moisés se le dijo que era una sombra, pero que nosotros tendríamos el original que estaba en el cielo. Porque el tabernáculo, cual es el templo de Dios, representa a Jesucristo en toda su plenitud, y donde está Jesucristo está el Espíritu Santo. Y hemos estado hablando del altar del perfume, aquel lugar en la antesala para entrar al lugar santísimo. Y es bien importante ese altar en nuestros corazones, porque es lo que la iglesia no tiene. La iglesia no ha edificado un altar de oración a su Dios, pero de esa oración en donde se le va a amar a su Dios más que a pedir, porque es en ese lugar donde de verdad tenemos el contacto personal con Dios. Es en donde ya no conocemos a nuestro Dios por conocimiento, por literatura, por promesas, por pactos. Ahí le conocemos cara a cara. Y de eso se trata el altar del perfume. Es un lugar santo de encuentro. Allí donde encontraremos el secreto del poder y el éxito en Dios, para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestras familias, para todo lo que es nuestra carrera. Porque correr nuestra carrera es caminar en la que Él preparó para llegar al propósito que Él se propuso con nuestras vidas. Es en el único lugar que conocemos cuánto amamos a Dios. A mí, yo sé que esta palabra no es muy del léxico cristiano, pero me fascina escuchar a hombres y mujeres hablar del deleite que sienten en estar con Él. Escucharlos decir cómo se les pasa el tiempo, ¿ya? De minutos a horas, y no se dan cuenta, pero salen de allí, de ese lugar, no solamente en la sobrenaturalidad para el ser humano y en la vida natural para nuestro Dios, siendo el reflejo de su poder, de su gloria. Es en donde la palabra se convierte de verdad en poder. Ahí es donde nosotros le podemos amar a Él. Ya no conoceremos una historia de nuestro Dios, sino que viviremos allí en ese lugar todos los sucesos que te hacen vivir en esta gracia, en donde aquellos una sola vez al año podían tratar de hablar con su Dios. Ahora en la gracia Dios nos está esperando para hablar en todo momento. Eso es en donde podemos darle el valor real al que nuestro Padre haya colocado en nuestro Salvador Jesucristo, en ese monte de los olivos, todas nuestras faltas, todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y allí cargó nuestra cruz. Y allí venció la tentación que posiblemente nos tiene atado o nos vence constantemente. Ahí es donde se conoce lo que es el sacrificio, el dolor, lo que causó el pretorio. Ahí es donde podemos contemplar el valor de cómo nos ama Dios al exhibir públicamente la victoria sobre el mal,
a favor nuestro, el que se puede deleitar conociendo todos esos méritos de nuestro Señor Jesucristo, aquel que puede echarle mano a ese momento en donde Simón de Cirene se coloca debajo de la cruz que lleva sus pecados. Sí, porque es bien importante tener en cuenta que nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz y seguir. Sí, Él cargó en Él nuestros pecados, pero invitó a Simón de Cirene que se metiera debajo de Él. Pero profeta, Él no lo invitó, bueno, lo obligaron en un tratamiento predeterminado por nuestro Dios para que sucediera y quedara una enseñanza de alguien que no quería meterse debajo de la cruz porque se creía muy santo, muy religioso, sabiendo que el que estaba allí era un maldito y él se creía fuera de la maldición. Y aunque decía, yo no he hecho nada, yo lo voy a llevar, pero yo no he hecho nada, esa enseñanza tenemos que tomarla nosotros. Ese momento de recordar de que nosotros somos imperfectos y que el perfecto es Él, y que aún así Él, llevando nuestras faltas y nuestras iniquidades y nuestros pecados, nos invita a caminar con Él, aunque es Él quien paga el precio. Ahí es donde nosotros de verdad comenzamos a mirar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de cómo es que Dios nos ama. Ahora, la pregunta es, porque hemos hablado de lo maravilloso que es ese lugar. La pregunta es, ¿qué nos quita o qué nos saca de ese lugar santo? ¿Por qué no tenemos un espíritu de vida en ese lugar? Si en ese lugar es la fuente del poder, si en ese lugar es la fuente de la gloria, si en ese lugar es la fuente de la gracia sobre mi vida, si en ese lugar es donde recibo la dirección para correr, si en ese lugar es que se me habla lo que tengo que decir y hacer, si en ese lugar se me enseña cómo son las cosas que tengo que hacer, porque no vamos a ese lugar buscándolo a Él. Vamos a ese lugar entronándonos nosotros. Pero vamos a ver detalladamente, porque de lo que se trata el desafío no es solamente enseñarnos que estamos mal, sino cómo reparar eso. Una de las cosas vitales para estar en ese lugar secreto con Él, en donde se derrama toda la gracia de Dios, en donde ya no es por historia ni porque te lees el libro de promesas, de los pactos. Y ya te dije el capítulo pasado, el conocimiento te crea esperanzas por las cuales tú crees. Ese es un pie de la fe. Pero con creer de esa forma no es suficiente. Tú tienes que confiar en que tu Dios va a hacer lo que Él te está diciendo a través del conocimiento. El conocimiento te lleva a creer, pero cuando tienes el conocimiento, ese lugar con Dios es el que materializa, porque esa comunión, esa intimidad, donde Él dijo que nos desposaría, que ya no quería que le llamáramos Señor, sino marido, aquel que sustenta, aquel que cuida, pero aquel que necesita. Óyeme, esto es impresionante. La gran necesidad, si se puede nombrar alguna, que tiene nuestro Dios, es que su pueblo le ame. Siempre en todos los capítulos de la Biblia vas a encontrar párrafos, líneas, en donde la desobediencia del pueblo de Dios enseña que no honra a su Dios. Y si no honra a su Dios, no honra a su esposo. Si no honra a su esposo, no le ama. Toda la Biblia es enseñando. Jesús dijo que Él vino a enseñar al Padre, y sus discípulos pudieron ver cómo le amaba. Pudieron ver cómo Él hablaba de su Padre, cómo en las noches largas
para ellos. Él estaba en comunión con su Padre. ¿Cómo sería aquello de maravilloso que le pidieron a Él que les enseñara esa forma? Pero ¿qué es lo que nos separa? Nuestros egoísmos, las cosas que solamente buscamos beneficio para nosotros, los yo soy, que son el cáncer que apaga el fuego del Espíritu Santo. Tratar de ser como, en vez de ser. La iglesia se va detrás de tratar de ser, en vez de ser. Es impresionante, es un cáncer que se está comiendo la iglesia, pero lo grave es que apaga el fuego del Espíritu en el creyente. Ese fuego no va a venir cantando cae fuego. Ese fuego solamente cae ahí con Él, en Él. La gran enseñanza en la Biblia, y sobre todo en nuestro Señor Salvador, es que Él no usaba grandes oraciones para esos combates espirituales en la vida diaria, expulsando un demonio, o sanando un enfermo, o haciendo un milagro o una señal. Porque Él daba ese espacio muy poco tiempo para que todos supieran que lo que estaba pasando lo estaba haciendo Dios, el Padre. Pero nosotros hacemos al revés. Gastamos tanto tiempo tratando de mover la gente, las masas, las personas, al enfermo, las finanzas, todo, que cuando algo sucede, nosotros somos el ungido. En vez de ser Dios glorificado, nos miran a nosotros como la estrella del Evangelio. Aquí no hay hombres grandes en el Evangelio, ni mujeres grandes. Aquí hay gente grande que ora, y cuando sale a la vida diaria son pequeñitos, porque las oraciones son tan pequeñas que el milagro es tan grande porque es Dios quien lo hace. No hay que motivar, no hay que orquestar, no hay que hacer una araraca. El tiempo intenso con Él son las señales en la vida diaria en espacios cortos, pero apagamos el fuego del Espíritu, ¿ya? Y esto nos aleja de conocer el amor de Dios, entristecemos al Espíritu Santo y destruimos el poder de caminar en Él. Y así es imposible manifestarlo o permitirle que fluya a través nuestro. Hablaba en estos días con la madre de un pastor, y hablábamos sobre su hijo, un joven muy vibrante en el espíritu, pero él ha entendido algo: nadie puede hacer nada para Dios si no se desarrolla espiritualmente en Dios. Pero no, nosotros queremos alcanzar frutos a través de estrategias y de planes de hombre. Entonces tenemos una iglesia o mega iglesia en donde hay 2 o 3 personas que brillan, y todos quieren ir detrás de ese brillo, y todos quieren imitar hasta el brillo. Pero no es eso lo que el Señor mandó a hacer. Cuando Él mandó a formar discípulos, era que los desarrolláramos en Cristo. Los ministerios están para llevar a la iglesia a la plena confianza en su Dios. Pero cuando tú ves ahí en Efesios 4, 11, 12 y 13, la palabra es emuná, o sea, llevarlos a confiar en Dios. Si nosotros llevamos a nuestra gente a confiar en Dios, a depender de Dios, a que ellos sepan que mientras estén sus deseos entronados, mientras estén lo que ellos quieren que pase, es imposible que tú conozcas al Dios. Lo seguirás conociendo a través de conocimiento, pero conocerlo a Él, difícil. Se necesita sumisión, debilidad, insuficiencia en el lugar santo, porque tenemos que tener un lugar de encuentro. Tenemos que tener un lugar en donde sabemos que allí nos vamos a derramar
Esos son los atrios del Señor, donde nos vamos a estar purificando constantemente. Pero profeta, cuando Él murió en la cruz y yo lo acepté, ahí no pagué todo. Sí, hijo, pero a partir de ese momento hasta ahora, todavía tu culto racional te sigue seduciendo, te tienta, te hace pecar, y así vamos a estar hasta el final. Y el que diga que no ha pecado y sigue pecando de alguna manera, aunque tratemos de santificarnos y mantenernos puros, siempre vamos a tener esa lucha. Dice que el que piensa de esa forma hace mentiroso a Dios y no le conoce. Es un momento muy importante para no solamente de purificarnos permanentemente y en cada momento ir buscando un mayor grado de santidad, porque eso es un proceso que vamos a vivir hasta que partamos con Él, pero que no haya ninguna iniquidad que gobierne nuestro corazón. Y ya eso lo he hablado muchísimo. O sea, cuando tú tienes algo que repetitivamente haces y está mal y es un pecado, aunque tú le quieras llamar error, o aunque tú le quieras llamar es que ese es mi carácter, aunque tú lo llames como le llames, si estás mal, hay un poder, hay una fuerza dentro de ti que no permite que cambies esa área. Eso se llama iniquidad. Porque cuando nosotros estamos en el lugar santo, en ese lugar del perfume, del aroma de la oración nuestra, amando a Dios, debemos de estar bien en cuenta de que tenemos que orar no solamente por las iniquidades propias, sino por las iniquidades ajenas, porque Dios necesita alguien que ore por aquellos que todavía no saben que son hijos y que están esperando ese encuentro con su Dios. ¿Ya? Porque cuando nosotros entendemos esto, podemos entender el holocausto que hizo nuestro Señor. Y entonces caminaremos purificando nuestras manos de las cosas que hacemos, purificando nuestros pies. ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones y actitudes? Así es que nosotros vamos matando al hombre viejo, lo vamos aprisionando y nos vamos llenando de él. Otra cosa muy importante para prepararnos para ese lugar: recuerda tus enojos y orgullos, te llevarán a no ver o tener visión borrosa de tus errores, calificándolos como el carácter de un líder y ser así un rebelde para el Espíritu Santo. Y esta parte quiero hacer mucho énfasis, porque muchas veces no somos capaces de examinar nuestro carácter a la luz de las virtudes de Dios. No somos capaces de colocar nuestro carácter, nuestro temperamento, ¿cierto?, en base a Gálatas 5:22, en base a Corintios capítulo 13, lo que es el amor, a las cartas del apóstol Juan, ¿ya?, al de perdonar, dar, tener misericordia, poder vivir. No, se hace que eso es para mojigatos. No, señor. Usted puede estar en rebeldía al Espíritu Santo porque no quiere colocar su hombre viejo en holocausto. No hay manera que baje fuego del cielo si el hombre viejo no es puesto en holocausto. Usted tiene que saber qué es lo que usted tiene mal. Cuando usted se relaciona con las personas, usted va a darse cuenta qué de usted está mal. Sí, profeta, pero es que así estaremos hasta que nos vamos. Sí, Señor, pero usted tiene que purificarse. Señor, después del holocausto de sacrificio en el templo, había un tazón grandísimo. Sí, ese tazón era para lavarse las manos y los pies. Y no se lo hacía nadie, el sacerdote tenía que ir él y sacar el agua con un jarro y poder purificarse. Si nosotros no entendemos eso,
en el templo hecho por las manos del hombre, no entenderemos la posición de nuestro corazón. Entre el mayor grado de purificación busquemos en nuestro carácter, en nuestra conducta, mayor va a ser el grado de reflejo de Dios en nuestra vida. Otra cosa que te destruye es la apatía o sueño espiritual por orar en el lugar santo. Sí, nos enseñamos tanto a la doctrina, y como te dije la vez pasada, no me aparto de que la palabra es importantísima. Tú puedes mirar todos mis estudios, te vas a dar cuenta cuán amante soy de la palabra y cuán amante de ir a la raíz, a pulverizar las palabras para darme cuenta de verdad qué es lo que Dios me quiere decir. Pero te digo que siendo importante la palabra y cómo invertimos en libros y en textos y los leemos y los bogamos, y me imagino que habrán muchos allá como yo en otros tiempos, 4, 5, 6 libros en mi nochero y todos hojeados por parte, y en la biblioteca mía marcados también libros leídos a pedazos, porque pensaba que llenándome de información iba a lograr la dinamita de Dios. Pero te digo, voy a cumplir 26 o 27 años en el Evangelio y por ahí 22 predicando. La única manera de que el Espíritu Santo fluya a través de ti no es que alguien te pegue con un saco, no es que alguien te empuje, no es que te echen aceite, no es que te echen agua, no, es que Dios te dé el fuego. Y eso no se consigue sino con Él. Pero si tenemos esa apatía por orar, si no somos capaces de irnos disciplinando, de educarnos, sí, porque es fácil poner tu reloj para despertarte todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, y verte hasta el último noticiero a las 11 o 12 de la noche y caer fundido. Pero ¿por qué no te disciplinas e inviertes papeles? Dices, voy a dejar esta apatía por estar sin orar. Voy a buscar como David buscaba con sed, con hambre. Como el profeta Amós hablaba, tendrán en aquel tiempo sed y hambre, pero no sed y hambre de agua y de comida, sino de una palabra que Dios hable. Habrán momentos en nuestra vida en donde conocer lo que conocemos de Biblia, ¡ay, salud, Señor!, no va a ser suficiente en los momentos de necesidad. Esos tiempos vienen, y nos vamos a dar cuenta cuán dañino fue el mensaje que se enfocó solamente en la prosperidad de la iglesia, en que la iglesia alcanzara bienes materiales, y lo único que hicimos fue crear vanidad, orgullo y egoísmo desde el púlpito. Nosotros somos culpables, yo lo sé. Entonces llevar a esa iglesia que ahora no le gusta orar en la presencia de Dios, que piensa que orar es echar una sátira para el cielo y pedir, eso no es orar, hermanos. Ustedes tienen que ir a las raíces y darse cuenta lo que era orar para un judío, darse cuenta lo que es orar para el apóstol Pablo, para el apóstol Juan, para el apóstol Pedro, darse cuenta lo que era orar en la vida de Jesús, que siendo Dios, al moverse como hombre, lo único que enseñó fue esa dependencia de orar. Entonces, mientras tengamos esa modorra, esa apatía espiritual por orar en ese lugar, nunca tendremos vehemencia por su presencia. Eso no nace con un sermón, eso nace con tú gastarte, con tú decir, bueno, posiblemente no pueda empezar con 1 hora, pero voy a dedicarle 20 o 30, que te puede disciplinar a hacerlo. Y en vez de levantarte a las 5, te vas a levantar a las 4,
para que te bañes primero y estés bien fresco y vayas a la presencia de Dios a darle esos 30 mejores tiempos. Y cuando menos estés pensando, vas a estar hablando 45 minutos y ya te digo que no es ir a hablar cháchara, yo le llamo cháchara, ir a repetir Biblia, como si Dios no se conociera la Biblia. Eso es cháchara al oído de Dios. Mis hermanos, cuando vamos a la presencia a buscarlo a Él, es a buscarlo a Él. Ahí es lo que tu corazón hable. Ahí es donde vamos a entrar a la presencia. Es la necesidad de vivir delante de Él. Es la necesidad de no poder respirar si yo no estoy ese tiempo con Él. ¿Ya? Porque Él es el aliento, Él es el soplo que marca mi día. Él es la fuerza que me va a llevar fuera de las puertas de mi hogar. Él es esa fuerza. Ya que esta comunicación no es la oración común que conocemos. Tenemos que despertar a este tiempo donde el tiempo profético y la sabiduría de Dios se unen y Él nos desea celosa y ardientemente. Este es el tiempo que anunció el profeta Isaías en el capítulo 60. Levántate, resplandece. Oye, ¿cómo vamos a resplandecer? Colocándonos la Biblia aquí encima, así vamos a resplandecer. No. Cuando Él habla de resplandecer, es un brillo que no tenemos, pero que Él nos da. Y cuando ese brillo llega, nosotros resplandecemos, encandecemos a las personas cuando ven la gloria de Dios, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Mientras la iglesia duerma y desconozca el derecho que tiene del lugar santo, no se dará cuenta que está desnuda, en pobreza y ciega, por haber dejado de orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el lugar santo, buscándole, tocándole la puerta, llamándolo a Él, el Espíritu Santo es el primero que se va a poner con nosotros, porque Él mismo habló por la boca del apóstol Pablo que no sabemos si sabemos orar bien, pero que Él comienza a interceder por nosotros en ese momento con sonidos que nosotros no podemos ni siquiera interpretar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también anhela, como Dios que es, que nosotros entremos en esa relación, que dejemos esa frialdad, que nos demos cuenta que sin el poder y la gloria de Dios, todos los que enviamos a hacer células a casas de paz, altares familiares, a hacer racimos, a hacer redes, toda esa gente que carece de poder, no que todos no lo tengan, sino la gran mayoría, por no dar un porcentaje muy elevado, no se mueven en el poder de Dios, solamente empujan, pero empujan una barca sobre arena, porque es mucha fuerza, y hay que meter mucha fuerza, y hay que ser policía para vigilar a todo el mundo, a ver cómo se mueven, qué dicen, qué hacen, que no falle aquí, que no falle acá, que diga el principio así, que, o sea, no hay libertad para que esos hermanos se muevan en el Espíritu, los aprisionan. Jesús los libera y esta gente los aprisiona. Por eso están desnudos y en pobreza y ciegos, por haber dejado de orar en el Espíritu Santo. Y no me refiero a orar en lenguas, me refiero a orar con palabras guiadas por el Espíritu Santo, según la voluntad de nuestro Padre eterno, y no a toda hora exhibiendo hechos y deseos de la carne, desentendidos que debemos de crucificarla. Por eso tenemos a Jesús en la cruz y nosotros sentados en su trono, en los púlpitos o en los bancos. Por esto tenemos que cambiarlo, mis hermanos. Esto hay que cambiarlo. Yo sé que estamos tocando partes muy susceptibles, pero cuando yo veo la iglesia, y cuando yo veo la iglesia no solamente que carece de la gloria y del poder de Dios, cuando yo veo una iglesia que cuando ora, mire, usted coloque una persona a orar y usted se va a dar cuenta cuánto tiempo esa persona ha estado en el altar con Dios. Ponga a esa persona a ministrar
y usted se va a dar cuenta cuánto tiempo estuvo en ese lugar. Mire a ver si cuando ministra almáticamente o simplemente permite que Dios ministre. Claro, porque es que hay una gran diferencia en ser el reflejo de la luz de Dios, en querer ser luz. Hay que prepararse en oración antes que el enemigo vea tu flaqueza y tenga derecho de atacarte. Ahora, si no tienes estilo de vida en continua oración, debes forzarte a hacerlo, dispuesto a rechazar todo pensamiento que venga en contra de orar en todo tiempo. Este es el primer y único sacrificio, forzar la voluntad a doblegarse solo a favor de pensar en Dios. Este es el primer paso. ¿Por qué? Porque no estamos enseñados a orar así. Entonces, cuando estamos orando de esa manera, se nos atraviesa el bill del teléfono, el de la FPL, el de Comcast, el del cable, la renta, el primo, el hermano, la cocina, el arroz, los frijoles. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente divaga como ella quiere. Ella gobierna tu alma en vez de tú gobernar tu mente. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Se trata de sujetarla, obligarla a que piense en Dios. Eso te va a tomar, dependiendo la fuerza que le pongas a tu ser interior, a obligar a tu mente a que sea tu sirvienta. Negarle la oportunidad. Quiero novelita. No, usted no va a ver novelita. Usted va a venir a orar conmigo a Dios. Y cuando usted está allí con Dios, no, que la novela no tiene novela. La única novela que usted tiene es poder crear en el espíritu de su mente la foto de Dios y comience a mirar a Dios en cada cosa que te ha dicho. No te permito que pienses de otra manera. No, que la luz, no, mañana vas a otra cosa. Tienes que ir cancelando pensamiento por pensamiento. No te puedes quedar con la boca cerrada porque tu mente te va a dominar. El que dice que ora en la presencia y que mentalmente lo hace todo, está mintiendo. Está mintiendo. Porque el Señor Jesús enseñaba, como te lo he dicho, que Él hablaba lo que su Padre le hablaba. Quiere decir que estaban hablando. Y dice que Él hacía lo que le veía al Padre hacer. Quiere decir que el Padre le mostraba por anticipado los hechos del día siguiente, los compartían, los estaban discutiendo en el sentido mejor de la palabra. Bueno, ¿quieres que haga eso? Bueno, está bien. Y tengo que ir al pozo, ¿a qué hora es? No, pues la mujer va a las 12 del día, que es la hora en que no van las otras mujeres judías, porque le tienen tanta bronca que si van por la mañana le van a dar piedra. Entonces ella va al mediodía. Así, hijo, que prepárate, son 16 kilómetros que tienes que caminar para que llegues antesito del mediodía. O sea, esas eran las pláticas. Lo que pasa es que no está escrito así en la Biblia, pero si tú te comienzas a crear el pozo y la samaritana, te podrás dar cuenta a la hora que salió, fijando que ella llegaba a esa hora. Ella llegaba a esa hora para que no la mataran las demás mujeres. Había quitado 5 maridos, el que tenía también se le había quitado a otra. O sea, cuando nosotros entendamos que esto es hablar con Dios, y cuando nosotros empecemos a sujetar nuestros pensamientos, llegas a disciplinarte tanto que tú tienes un tiempo para Dios todos los días. Pero te disciplinas de tal manera que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en el caso mío, no me detendría que poner como ejemplo, pero te lo voy a contar para que veas los logros que he tenido en los tantos años. Por ejemplo, muchas personas se angustian en el tráfico. ¿Por qué razón? Porque si tú entras tarde al tráfico, después de las 7 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, eso es terrible, el trancón aquí en lo que es Miami. Pero ¿qué pasa? Para mí, ese es un tiempo fabuloso. ¿Por qué razón? Porque convierto mi camioneta en un lugar de encuentro con Dios.
y cojo mi teléfono, lo apago. Y cuando vuelvo a hablar con alguien, que te estaba llamando, es que estaba en el tráfico, hermano, y estaba aprovechando para hacer algunas cosas. Y si es un cristiano, le digo, está orando. ¿Ya? Entonces, aprovecho el tiempo. Y cuando vengo de nuevo en el tráfico, vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, allí ya tengo de 2 a 3 horas de comunión, sin contar el tiempo de la madrugada o a veces en la noche. ¿Por qué razón? Porque es una vida de oración continua. Cada momento que tengo libre es para estar con Él. Otra cosa muy importante cuando tú estás orando, poder meditar en cada palabra que Él nos ha dicho, o cada palabra que hemos leído, o cada palabra que hemos escuchado y sentimos que es de parte de Dios esa palabra. Tenemos que meditar en esa palabra, tenemos que reflexionar esa palabra, ser capaces de verle hacer cada cosa que nos hable. Porque la única manera en que tu fe se va a mover es que tú puedas ver a Dios hacer las palabras que te ha dicho, que las palabras que te ha hecho leer, las palabras que te ha hecho oír. Cuando tú las recibiste fuerza para creer. Ahora tienes que tener fuerza para hacer, pero tú no lo vas a poder hacer, porque si no, no necesitarías la fe. Tú necesitas ver a Dios que hace lo que tú no puedes hacer, o ver a Dios dándote favor, dándote gracia en lo que tienes que hacer. Ajá. Porque después de que tú puedas ver a Dios hacer, ahora sí, cada palabra que tú hables se va a consolidar, porque ya tenés la confianza de que lo viste a Él hacer. Por eso el Señor Jesús, cuando salía a hacer lo que el Padre le había enseñado, Él sabía que se iba a hacer. Es impresionante, entraba a un pueblo, en la mañana, salía en la tarde y estaba buscando a Bartimeo el ciego. No sanó a nadie. Buscaba a Bartimeo el ciego. Y Bartimeo el ciego ni sabía que lo estaban buscando. Él comenzó a gritarle pensando que él lo había encontrado. No, él fue por él. Así son las cosas, ¿ya? Porque es la única manera de consolidar la confianza en Él. Es cuestión de disciplina, esfuerzo, continuidad y resistencia, pero cada día avanzarás hacia tu meta. Te quiero repetir esto. Esto es cuestión de confiar en Él, hasta verlo hacer. Es una cuestión de disciplina, de esfuerzo en el espíritu de tu mente. Recuerda que tenemos un capítulo que habla sobre el espíritu de la mente, basado en Efesios, lo que Pablo explica magistralmente en Efesios 4, 21, 20, bueno, comienza en el 18 como hasta el 23. Ya es el esfuerzo de disciplinar el espíritu que forma, que crea tus pensamientos, para que no forme pensamientos ni cree pensamientos fuera de la voluntad de Dios establecida para tu vida, fuera de transformar en confianza las palabras que te ha dicho, las palabras que te ha hecho leer, las palabras que te ha hecho oír. En eso va la disciplina y el esfuerzo. La tercera palabra es continuidad. Sí, porque la iglesia pierde las peticiones en la oración. La iglesia no sabe tener continuidad, fuego, fervor, pasión cuando está orando para poseer algo que Dios le ha dicho. Piensan que hablándolo una sola vez, yo confieso, bam, 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 y que ya llegó. No, Señor. Si cuando Dios dice te lo voy a dar, también los aires del mal están diciendo, espera. Están preparando una bendición para fulano,
Vamos a hacer lo que haya que hacer para que no le llegue. Y si no, mira los ejemplos con Daniel. El mismo Jesús le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que te vaya mejor. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no tiene la continuidad y resistencia en las cosas que Dios le ha dicho, en las cosas que Dios le ha hablado por la palabra, en las cosas que Dios le habla a través de otro. Usted tiene que mantenerse firme, forzando su mente, continuamente resistiendo para que no vengan pensamientos contrarios a lo que Dios le dijo. Así es como se llega a la meta. No hay otra manera. Eso se llama disciplinar el espíritu de la mente para que sea una sierva de tu espíritu. Ella no vino a gobernarte. Si te gobierna la mente, tú eres un carnal. Pero cuando tú tomas el control, el espíritu de tu mente solamente florece las cosas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 5, 6. Dice el 5, y hablando de las luchas que se tienen en este campo. Espérate, te leo el 4. Lo tengo aquí, porque me quedé corto al pasarlo aquí. Dice el 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente. Pablo les va a hablar de un asunto muy en particular. Contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y entonces empieza Pablo a hablar. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son del hombre natural, sino poderosas en Dios. O sea, las armas del cristiano no son de él, son de Dios. O sea que nosotros necesitamos tomar las armas de Dios para poder tener poder, para la destrucción de fortalezas. Y dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Dice esta otra versión que tengo aquí, y venciendo toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. De esto se trata. Destruyendo todo pensamiento de altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. O sea, formar los pensamientos con el verbo de Dios. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está aquí hablando de el momento en que el cristiano puede tener ese control y entonces somete toda altanería y orgullo y egoísmo que pretenda impedir que él conozca a Dios, llevando en cambio a ese espíritu de su mente a que contenga a Cristo. Y dice que está dispuesto a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente a Dios. La manera de castigar la desobediencia no es coger y flagelarte, no, es reprender el espíritu de tu mente, como te hice un ejemplo ahora. No te permito que pienses en eso. No te doy permiso para que juegues a esas cosas. No te doy permiso para ver ese programa. Tú vienes conmigo a adorar, a alabar, a buscar a Dios.
Y yo sé que esto me apasiona mucho, pero ya mi esposa me dijo, se acabó el tiempo. Mis hermanos, yo espero que esta pasión mía, porque sé que es mi pasión por la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo pueda fluir de uno sin que uno tenga que crear marañas o muletas religiosas, sino que dejar que Dios, sea algo como el mismo Jesús dijo, cuando hablando del poder del Espíritu en él, si alguien tiene sed, venga y beba de mí, dijo el Señor. Pero bueno, será hasta la próxima semana. Padre, te damos gracias en esta noche. Divino Señor Jesús, gracias, gracias, porque tu Santo Espíritu es el fuego que nos quema. En el nombre de Jesús, amén.